El hallazgo de información personal de millones de ciudadanos ecuatorianos en un servidor ubicado en Estados Unidos, según algunos expertos, pone esta información a merced de delincuentes que pueden hacer mal uso de ella. Para conocer los reales riesgos y cómo protegernos, contamos con la presencia esta tarde del doctor Santiago Acurio. Él es profesor en Derecho Informático de la Universidad Católica del Ecuador y vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué datos se filtraron? Bueno, los datos que se han filtrado básicamente son datos del BIES, son datos en este caso también parece que de la compra de carros, de una asociación de venta de carros, hay también la sede de los datos del registro civil. Entonces son algunas bases de datos que supuestamente estuvieron al alcance de personas, en este caso que no tenían por qué tener ese tipo de base de datos. ¿Qué riesgo significa esa filtración de datos? ¿Cómo nos afecta? A ver, ¿cómo nos afecta? Lo que pasa es que esa información hay que tener en cuenta que los datos personales son datos que son de la persona, o sea, son parte de nuestra identidad, en este caso personal. Entonces, esos datos se pueden utilizar para, por ejemplo, hacer defraudaciones, para hacer fraudes informáticos, para hacer, por ejemplo, temas de secuestro, puede haber un tema de extorsión, o sea, para muchas cosas. Estamos ahora más expuestos que nunca. Estamos más expuestos que nunca. La ventaja de esta situación, o por lo menos en la coyuntura, el día de hoy se va a presentar la Ley de Protección de Datos Personales a la Asamblea Nacional por parte del gobierno, para que sea, en este caso, de ahí en adelante, podamos tener reglas claras, por lo menos, en la protección de datos personales. ¿Qué implica entonces esto que el gobierno está mandando a la Asamblea? ¿De qué manera ya estaríamos protegidos de ahora en adelante? Bueno, la cosa es que en el Ecuador, desde el año 2008, en la Constitución, ya consta el derecho a la protección de datos personales. ¿Qué es lo que se debía hacer hace ya mucho tiempo? Desarrollar esos principios en una ley orgánica. En este caso, tener nuestra ley de datos personales, pero hemos demorado 11 años en tener esa situación y nosotros como país estamos reaccionando. Estamos reaccionando en vez de prevenirlo antes. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Bueno, ¿qué hacer de ahora en adelante? A ver, primera cosa es que la familia tiene que hablar y reunida, o sea, los niños, adultos mayores, todas las personas que tengan, por ejemplo, un teléfono celular, que estén en redes sociales, que estén eso. Primero, hablar de lo que ha sucedido. Recordemos, doctor, que incluso datos importantes de nuestros menores de edad, de nuestros hijos, han sido vulnerados. Por eso mismo, los niños, niñas, adolescentes tienen que estar enterados de esta situación. Entonces, ¿para qué? Para que el momento de que reciban correos, invitaciones, mensajes a través de redes sociales y cosas que sean un poco sospechosas, desconfíen. No hagan caso, no cliquen en esas direcciones, porque pueden ser formas justamente de cometer tipos de delitos informáticos, como fraudes informáticos, como temas de robo de información, robos de identidad. Entonces hay que estar atento. Prevenir entonces hijos hablar también. Por eso en familia, que se conozca lo que puede pasar y que estén alertas. ¿Es necesario cambiar nuestras claves? Si es que es posible y se puede hacer, cambiar nuestras claves de correo electrónico, nuestras claves de redes sociales, cambiar nuestras claves de la banca en línea, porque eso te va a dar un poco más de tranquilidad a las personas. Las claves generalmente las puede uno cambiar cada 6 meses, dependiendo del uso que se le dé, pero es una cuestión que se recomienda. Ahora, doctor, nos preguntamos si es tan vulnerable la información nuestra información personal que está en las instituciones públicas. Por eso es necesario justamente que si es que se da la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales, esa ley va a permitir que haya una autoridad nacional de protección de datos personales, que va a hacer que las entidades públicas y privadas empiecen a comprar los lineamientos que mantiene esta ley, principios como la autodeterminación informativa, principios que van a permitir a las personas de la calle poder saber dónde están mis datos, qué hacen con mis datos, cuánto tiempo van a tener mis datos, y que las personas que los tienen y que los tratan tengan que tener todas las seguridades para evitar este tipo de filtraciones. Ahora, doctor, si comprobamos que nuestros datos personales después de este delito informático han sido mal usados, ¿qué debemos hacer? Podemos acudir a la Fiscalía y denunciar por el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, violación al derecho a la intimidad, o por el artículo 229, que también es el tema de la venta de base de datos sin autorización legal ni consentimiento del titular de los datos que se tiene. Clarísima la información, doctor. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta tarde.